En días pasados se sancionó la Ley 2088 del 2021, la cual trata sobre el trabajo en casa. Aquí vamos a hacer dos videos al respecto para que tengan más claridad sobre el asunto. Uno, va a ser explicando de qué se trata, en qué consiste y qué tiene esta ley. Y vamos a hacer otro video en el que vamos a hacer un pequeño comparativo de 8 grandes o sustanciales diferencias que encontramos entre el trabajo en casa y el teletrabajo, que son dos figuras completamente diferentes. Empecemos con este video en el cual vamos a hablar sobre la ley mediante 8 puntos claves. Primero, ¿en qué consiste esta ley? Esta ley surge por la necesidad de tener una modalidad diferente al teletrabajo que permita a las personas trabajar desde la casa ante contingencias o situaciones como el COVID-19 o como los efectos de la pandemia. Entonces, primero, esta ley define lo que es el trabajo en casa y lo define como una habilitación transitoria que se le da al trabajador para prestar sus servicios desde su hogar. Aquí ya empezamos a notar la primera característica, y es que es transitoria. Entonces, ¿qué es el trabajo en casa? Es una habilitación temporal que le da el empleador al trabajador para que ejecute o ejerza las funciones que viene desempeñando desde su casa. No se necesita ser a través de las tecnologías de la información, simplemente se necesita que sea cualquier labor que pueda desempeñar desde su casa. Tercero, esta ley nos habla de dos criterios importantes que rigen el trabajo en casa. El primero es el criterio de la coordinación, en el cual obviamente al ser el empleador quien puede ejercer subordinación sobre sus trabajadores, tendrá coordinación absoluta sobre cómo se ejecutará ese trabajo en casa y podrá definir previamente las medidas en que va a evaluar el desempeño y cómo va a coordinar la labor que el trabajador va a estar desempeñando desde casa. Y el segundo criterio es el derecho a la desconexión laboral. Ese derecho viene acompañado de la obligación para el empleador de no solicitar ni hacer requerimientos del trabajador por fuera de la jornada laboral. Y es el derecho que tiene el trabajador de disfrutar de su casa, de su familia, de sus espacios libres, de su tiempo libre, sin estar pensando o inmerso en el trabajo. Quisiera hacer un paréntesis ahí y la norma no nos trae ningún mecanismo con el cual el trabajador pueda ejercer ese derecho, pueda, digamos, solicitar el cumplimiento de ese derecho de desconexión laboral, por lo que las herramientas que tiene el trabajador son las que ya existen previamente, como el acoso laboral, acudir al comité de convivencia, acudir al Ministerio del Trabajo o otras instancias. Otro punto interesante que llama la atención de la ley es el tema de la subordinación y cómo el empleador la ejerce sobre sus trabajadores. Primero, como habíamos dicho anteriormente, él tiene absoluta coordinación y podrá definir previamente, es decir, debe estar en el documento que le asigna a usted el trabajo en casa o que el empleador le utiliza para asignar el trabajo en casa, debe establecer los métodos en que se va a hacer la evaluación de desempeño, o si tiene metas, o cómo se va a coordinar la labor, o vigilar o inspeccionar la labor que usted va a desarrollar por fuera de la empresa. Al respecto también mencionamos que la jornada laboral se mantiene igual, es decir, 8 horas diarias, 48 horas a la semana máximo. Otro punto que queremos anotar de esta ley es que es una ley que permite el trabajo en casa como una situación de manera temporal, excepcional y especial. Es decir, que solamente cuando ocurran circunstancias que me impidan a mí trabajar desde mi lugar de trabajo habitual. Para eso la ley establece un término de 3 meses, prorrogable por otros 3 meses más, es decir, para un total de 6 meses, salvo que la situación que me impide trabajar en mi lugar habitual persista. Si la situación persiste, se podrá extender por más de esos 6 meses. Respecto, vale la pena mencionar que el trabajo en casa no tiene un tiempo mínimo y el empleador puede determinar con anterioridad que se acaba la modalidad de trabajo en casa. Es decir, si yo le doy al trabajador trabajo en casa por 3 meses y a la semana o a las 2 semanas yo ya considero que puede volver a la empresa, yo puedo cancelar el trabajo en casa y ordenarle que regrese a su lugar de trabajo habitual sin que eso tenga ninguna consecuencia. El sexto punto que vale la pena anotar de la ley es el tema de las herramientas de trabajo. Esta ley nos indica que se podrán poner de acuerdo tanto el empleador como el trabajador sobre qué herramientas va a utilizar, si las que le suministra el empleador o las del trabajador propias. Si no se llega a un acuerdo, es decir, si el trabajador no quiere utilizar sus propias herramientas, será en últimas siempre el empleador el obligado a suministrarle esas herramientas. La norma dice que se puede pactar de mutuo acuerdo qué herramientas van a utilizar y supongo pues que si va a utilizar las del trabajador se le reconocerá algún incentivo o algo por utilizar esas herramientas.
Séptimo punto interesante es que la norma nos dice que el empleador debe capacitar en el uso de las tecnologías de la información y capacitar al trabajador en el uso de las herramientas que va a utilizar para controlarle la labor. También establece que debe notificarle al trabajador por escrito el inicio del teletrabajo, es decir, que debe estar acompañado de un documento en el que se pacten las condiciones que ya hemos mencionado en este video. Y octavo y por último, ya queremos resaltar algunos otros derechos que establecen en favor de los trabajadores o que permanecen igual, mejor dicho. Uno de los derechos que cambia es que los trabajadores que vengan menos de 2 salarios mínimos tendrán adicionalmente un reconocimiento de auxilio de conectividad digital y no tendrán auxilio de transporte, es decir, el valor que recibe auxilio de transporte pasa a llamarse auxilio de conectividad digital. Otro derecho es el derecho a estar inmerso, incluido en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, un derecho pues que ya venía presentando desde antes, que no tiene ningún cambio, salvo ahorita que en el segundo video vamos a ver que sí cambia un poquito con el teletrabajo. Adicionalmente estará cubierto por los riesgos laborales, que eso representará una dificultad al empleador y al trabajador para determinar qué enfermedad o qué accidente es laboral y se irá en el futuro viendo las consecuencias de esas disputas. Por último, debe estar el trabajador inmerso en programas de salud física y mental, donde se le capacite y se le entrene pues, en todo el tema de salud mental dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, algo que normalmente también debería estar ocurriendo.